Dios les bendiga. Nuevamente les damos un saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer poder darles eh, un saludo y agradecerles que nos puedan seguir escuchando. Habíamos hablado de el tema, o venimos hablando del tema de la comunicación natural y la comunicación espiritual. Habíamos tomado de referencia la escritura, hablando dentro de lo que es la comunicación espiritual, la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 y 2. Y aquí estamos tomando nuestra escritura. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Muy bien. Y en Amós 3:7 dice así, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto, perdón, a sus siervos los profetas. Y aquí en Deuteronomio 29:29 dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien, a nosotros venir analizando lo que es la escritura, veníamos hablando sobre la comunicación en el Antiguo Testamento, cómo Dios vino hablando a los padres, y en este caso tomamos a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Porque la Biblia registra que la ley y los profetas, ¿sí? Hasta Juan profetizaron. Entonces la ley la escribió el profeta Moisés y fue terminada con el profeta eh, Juan, Juan el Bautista, al cual hicimos referencia en el video anterior, que íbamos a presentar la promesa de Dios a través de la escritura, donde nos habla de un Elías que iba a venir para introducir a nuestro Señor, a nuestro Salvador, el centro de nuestra adoración, para poder entonces colocar cómo Dios nos habló al centro, en este caso a través y por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos hecho referencia de las palabras que fueron habladas allá en el Antiguo Testamento y cómo es que todo principió de una manera sobrenatural. Cómo es que Dios le apareció a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía. Y luego vimos que Dios lo tomó para darle las palabras de promesa que habían sido expresadas a Abraham, uno de los patriarcas, en este caso el padre de la fe. Le había sido dicho que su simiente sería esclava por 400 años, pero que Dios vendría a liberarlos con brazo fuerte. Y escogió y seleccionó a Moisés, llegado el tiempo de la promesa, del cumplimiento de la palabra profética. Dios tomó y levantó a un hombre llamado Moisés, a un profeta. Y nosotros, al venir tocando el tema de la importancia de la comunicación, mencionamos que hay una comunicación natural y una comunicación espiritual. Y si no entendemos la comunicación natural, la que nosotros tenemos como personas, como individuos, obviamente no pudiéramos comprender o entender la comunicación espiritual, porque si nosotros como humanos nos vemos, ¿sí? Y muchas veces malentendemos el traslado de la información que nos están dando, porque la palabra comunicación significa el traslado de información, ¿sí? Este traslado de información se convierte en un mensaje. Este mensaje tiene que llevar un tema. En este caso, el tema que nosotros pudiéramos hablar sería
de las compras, de los deportes, eh, de los amigos, del trabajo, de la escuela, de las cosas que a nosotros cotidianamente nos acontecen. Pero en la comunicación espiritual es un poquito diferente porque aquí el fundamento que nosotros tenemos es la Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros al no entender la comunicación natural, nos vemos en un problema. ¿Por qué? Bueno, el problema que tenemos en este caso es la interpretación que le damos nosotros al mensaje que se nos está dando. En lo natural, cuando estamos teniendo una plática, una conversación, nosotros normalmente nos adelantamos, pensamos por la persona, ponemos pensamientos en la persona que no son los que nos está tratando de transmitir y muchas veces los mezclamos con nuestros conceptos que tenemos. Bueno, en este caso, en la comunicación natural, influye mucho la interpretación que le damos al mensaje que nos están transmitiendo, porque lo interpretamos en base a nuestros conceptos, ideas, costumbres, gustos, sentimientos, etcétera. Muy bien. Entonces, a nosotros venir a interpretarlo de esa manera, colocamos muchas de las veces mal el mensaje que nos están dando, porque nosotros lo estamos interpretando y muchas de las veces estamos haciendo una mala interpretación porque la estamos mezclando con nuestros razonamientos, con nuestros conceptos y los conceptos que tenemos difieren de los conceptos que tiene nuestro interlocutor, en este caso el emisor, el que está emitiendo el mensaje, qué nos está diciendo. Y eso es en lo natural, porque muchas de las veces cuando estamos enfrascados en una plática, surgen malestares, surgen discrepancias, porque no estamos entendiendo lo que se nos está diciendo, porque lo estamos malinterpretando, porque no estamos al alcance del tema que se nos está dando a entender. Influye mucho, demasiado en nuestra vida, en nuestro diario vivir, la forma en que interpretamos las cosas, porque eso va a dañar o va a beneficiar nuestra vida, ¿sí? En este caso, nuestra vida social. Tenemos nosotros la fuente, el emisor, el mensaje, el receptor y el ruido. Habíamos hecho mención del ruido. Entonces, estamos repitiendo estas cosas porque tienen que ver mucho lo que estamos persiguiendo es la interpretación del mensaje, porque por eso es que estamos metidos en muchos problemas, porque nosotros malinterpretamos muchas de las veces como humanos a nuestro interlocutor, qué es lo que nos trata de decir. Y si estamos malinterpretando nosotros en lo natural, cosas naturales, bueno, imagínense en lo espiritual la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna, porque dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Entonces, nosotros, al entender que esto es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y que Él tiene una norma para poder expresarse, para que nosotros podamos entender lo que Él nos trata de decir. Él siendo espíritu toma a un hombre, a un profeta, para que este profeta le comunique al pueblo, a otros humanos como el profeta que Él eligió, para transmitirles el mensaje, la palabra que Él ha expresado, que Él ha comunicado como un secreto, porque nadie más conoce el secreto de Dios más que un profeta. El profeta es llamado por Dios para que él pueda recibir el consejo y el secreto de Dios. Dios siempre ha trabajado por medio y a través de un líder. Él nunca ha trabajado por medio a través de grupos de personas. Siempre ha trabajado de la misma manera. Es una norma que él tiene. Él no se sale de su palabra. Él no cambia. Entonces nosotros, al venir y tratar de interpretar el mensaje de Dios, la palabra de Dios,
nos metemos en problemas. ¿Por qué? Habíamos hablado que hay dos maneras de interpretar el mensaje. Es la manera de Dios a través de un profeta o la manera en cómo la iglesia trata de interpretarnos el mensaje o la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia? Porque son términos espirituales. Porque un abogado no lee la Biblia, un médico no lee la Biblia, pudiera leerla, pero no es su fuente de información por la cual él se rige en el área o en el campo que está desempeñando. ¿Sí? En este caso es la iglesia, aquellos que se encargan en el carácter espiritual para adoctrinar y enseñar al pueblo. Muy bien. Entendemos nosotros que la iglesia le da una interpretación de carácter humano. ¿Cómo? Bueno, esta interpretación que se le da según la iglesia, la interpreta por medio de sabiduría humana, por medio de estudio universitario, que está basado, fundamentado en teología, hermenéutica, homilética, filosofía, exegesis, psicología aplicada y no sé cuántas cosas más. A nosotros entonces entender y hacer la separación de la interpretación que le puede dar un filósofo, un libre pensador, alguien que no es llamado, no es un profeta, pudiera ser un buen estudiante de teología, un buen estudiante de profecía. Son estudiantes, pero no son profetas. Y la palabra nunca ha venido a un teólogo, nunca jamás, ni a un grupo de gente. La palabra de Dios siempre ha venido al profeta, a un hombre, ¿sí? Porque la Biblia solamente tiene un significado, no dos, ni tres, ni cuatro, ni 20, ni 30. Y ahorita tenemos cientos de significados, cientos de interpretaciones que le dan a la escritura. Nosotros entonces, al tomar base en lo que estamos hablando, queremos estar 100% seguros que estamos dando en el blanco con respecto a la interpretación, porque es la interpretación los que nos mete en serios problemas. Muy bien. Entonces nosotros entendemos que toda la Biblia está hablada y escrita en un lenguaje profético o simbólico. Es profecía y en este caso profecía compuesta, porque tiene dos o más cumplimientos y se aplica de la manera en cómo Dios la viene desarrollando a través de los tiempos. Habíamos hecho mención de que la escritura dice que la ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Y todos a través de las religiones populares se centran en esta escritura, ¿sí? Que nos dice que la ley y los profetas hasta Juan, y dicen que ya no hay profetas. Habíamos hecho mención cómo es que el primer profeta de la gracia fue nuestro Señor Jesucristo, porque él cumplió la parte de que Dios iba a levantar a un profeta semejante a Moisés para cumplir la escritura. Él sería llamado el Mesías, y todo aquel que no le creyere sería desarraigado del pueblo. Y en nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió esta parte de la escritura. Habíamos hecho mención por qué es que se dejó escrito el libro de la ley. Y aquí en Deuteronomio 31:23 dice, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ¿sí? Él escribió todas estas palabras. Y luego habíamos hablado cómo es que fue levantado, erigido el tabernáculo en el desierto, un lugar de adoración en donde Dios iba a poner su nombre. Y fue dada leyes y mandamientos. Y Moisés dijo, tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto de Jehová,
vuestro Dios, y esté ahí por testigo. Muy bien. Dentro de eso encontramos que las palabras que fueron escritas fueron para tener nosotros en nuestro fundamento, nuestra fuente fidedigna de información, lo que es la palabra profética más permanente. Y dice así en Deuteronomio 11:17: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Muy bien, tenemos otra escritura en Josué. Vamos a leer aquí. Déjenme ver, Josué. Sí. Dice así. Vamos a leer desde el verso 5, Josué 1, 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.